marina de Hofsós, en la costa norte, un cartero termina su baño matutino antes de repartir cartas en un pueblo de menos de 200 habitantes, a todos los cuales conoce por su nombre. El agua procede de un pozo perforado a medio kilómetro de profundidad. En Reykjavik, una genealogista abre la base de datos genealógica nacional de Islandia en un edificio de investigación. Introduce los nombres de dos desconocidos. Comparten un tatarabuelo. La consulta tarda 9 segundos. En Akureyri comienza la asamblea matutina en una escuela primaria. Los niños cantan el himno nacional en islandés, la lengua que el Parlamento de Islandia ha utilizado durante 1095 años. Esto es Islandia, 387.000 personas en una isla basáltica del Atlántico Norte. Un país tan pequeño que su parlamento mantiene un registro público de todos los antepasados que ha tenido cada uno de sus habitantes. Islandia es el único país donde dos desconocidos pueden encontrar a su antepasado común más cercano en cuestión de segundos. También es un país que, el 6 de octubre de 2008, tomó el control de 3 bancos cuyos activos combinados equivalían a 10 veces su economía. Ambas cosas son ciertas. Lo que sigue es la vida diaria de un país que se cuenta a sí mismo. A las 8, Reykjavik está despierta. La capital de Islandia alberga a 140.000 de los 390.000 habitantes del país. El resto se reparte a lo largo de la costa, en pueblos tan pequeños que la mayoría cuenta con una sola gasolinera y una sola escuela. El país tiene una superficie total de 103.000 kilómetros cuadrados, una isla ligeramente mayor que Irlanda, con una población equivalente a la de un suburbio europeo de tamaño medio. En una sala del centro de Reykjavik, un pequeño comité de la administración pública ha iniciado su reunión mensual. Se llama Comité Islandés de Nombres y su labor consiste en aprobar o rechazar los nombres que los padres desean dar a sus hijos. Un nombre debe ser gramaticalmente islandés, debe admitir una forma genitiva y no debe ser susceptible de avergonzar a quien lo lleve. El comité se reúne una vez al mes. La lista de nombres aprobados se cuenta por miles. Los nombres que contienen letras que no aparecen en el alfabeto islandés, C, Q, W, Z, son rechazados por defecto. Los padres que deseen usarlos deben solicitar una excepción. A pocas calles de allí, una investigadora abre Íslendingabók en su pantalla. La base de datos está activa desde 1997, cuando Decode Genetics terminó de compilarla a partir de registros parroquiales, censos y genealogías orales que se remontan a la era de los asentamientos. La cadena de la base de datos alcanza ya cerca de 900.000 nombres, casi 3 veces la población actual del país. La mayoría de las búsquedas entre dos islandeses revelan un antepasado común en un lapso de 7 generaciones.
En 1980, el país eligió presidenta a Vigdís Finnbogadóttir, la primera mujer del mundo elegida jefa de Estado por voto directo nacional. Ocupó el cargo durante 16 años. Tras dejar el cargo, fundó en la Universidad de Islandia el centro que hoy lleva su nombre y que ofrece conferencias públicas sobre lenguas minoritarias, desde el feroés hasta el sami. Sus años en el cargo, en la memoria pública islandesa, están asociados al principio de que la pequeñez del país no era su limitación, sino su condición de funcionamiento. A 250 kilómetros al norte de la capital, al otro lado de las tierras altas, la segunda ciudad más grande del país se alza al fondo de un fiordo. Akureyri tiene 19.000 habitantes, un hospital, una universidad y es el único núcleo de población con un manto de nieve permanente durante la mitad del año. A las 12:15 de cada día laborable, la radiodifusora estatal lee por radio las esquelas del país. Se leen en orden alfabético por patronímico, acompañadas de la fecha y la ciudad de nacimiento, para que los oyentes puedan reconocer a los suyos. ...300 kilómetros al norte de la capital, en el pueblo de Hofsós, el cartero que ha terminado de nadar ha comenzado su ronda. El edificio de correos hace las veces de tienda y café del pueblo. Se detiene en una dirección con un pequeño paquete y un nombre escrito a lápiz en el frente. El tendero lo saluda por su patronímico. Hijo de Jon, hijo de Estefan, hijo de Karl. No hay apellidos en el sistema. Solo existe la cadena de padres y madres, escrita a mano en el paquete. En los pastos altos sobre el pueblo, una manada de 112 caballos islandeses desciende por la ladera para la recogida otoñal. La raza se ha mantenido pura desde finales del siglo XIX, cuando el Parlamento aprobó una ley que prohibía la entrada en el país de cualquier otro caballo y el regreso de cualquier caballo islandés que hubiera salido. Ambas cláusulas introducidas para proteger el acervo genético cerrado de enfermedades importadas. Entre los aires de la raza hay una suave carrera de 4 tiempos que mantiene un vaso de agua sobre la silla del jinete sin derramarlo. Para cuando el cartero ha terminado su ronda, la piscina municipal, 1000 kilómetros al sur, ya lleva 2 horas abierta. A las 8 en Reykjavik, el turno de mañana de la piscina municipal ya está cambiando. La capital cuenta con 17 piscinas públicas climatizadas. La más pequeña tiene 2 calles. La más grande, en el extremo oriental de la ciudad, tiene 8 calles, más una piscina infantil, más una bañera de hidromasaje, más una piscina de inmersión fría, más una sala de vapor. La piscina municipal abre a las 6:30 de la mañana, 6 días a la semana. Cierra a las 10 de la noche. El agua se calienta con agua, la misma agua geotérmica que calienta todas las casas de la ciudad, extraída de pozos cercanos a la península volcánica y bombeada colina arriba hasta un depósito, donde se regula la temperatura y el agua sigue su curso, tibia, por tuberías que calientan las calles lo suficiente para que la nieve rara vez se acumule en ellas durante el invierno.
En el pequeño café de la piscina, una anciana que acaba de completar 30 largos está comiendo un cuenco de skyr. El skyr es un producto lácteo islandés de cultivo, fermentado a partir de leche desnatada con una bacteria particular, conocido en el país al menos desde el siglo XI y en el resto del mundo solo desde 2006, cuando una pequeña lechería del sur de Islandia comenzó a exportarlo. El cuenco es pequeño, de cerámica gris pálida, y se sirve con una cuchara de madera y un cuadrado de pan de centeno oscuro horneado en arena geotérmica a orillas del lago Laugarvatn. El pan se sella en una olla de metal, se entierra en la arena caliente al borde de una fuente termal y se deja allí durante 24 horas. Sabe a arena. La mujer lleva tomando este mismo desayuno junto a esta piscina 3 mañanas a la semana, desde 1996. Tiene 83 años. ...200 kilómetros al sureste, en el pueblo de Vík, la piscina acaba de abrir. Vík tiene menos de 300 habitantes. La piscina se encuentra en una loma baja sobre la playa de arena negra de Reynisfjara, con una ventana orientada al Atlántico. Hay 3 nadadores en ella. El fragor de las olas al romper abajo es tan fuerte que hay que subir el volumen de la radio en la caseta del socorrista. ...300 kilómetros más al norte y al este, en los baños naturales de Mývatn, el vapor matutino se eleva del agua azul lechosa en franjas que derivan hacia el campo de lava junto a la carretera. El agua de Mývatn es un subproducto de la central geotérmica situada a 2 kilómetros de distancia. Se filtra, se enfría hasta los 38 grados y se envía al baño. Desde la línea de vapor, el campo de lava parece la superficie de la luna, si 20.000 inviernos la hubieran pulido. En toda localidad islandesa de más de 200 habitantes hay una piscina. Las primeras piscinas municipales se construyeron en la década de 1930, después de que el Parlamento aprobara una ley que exigía que todos los niños aprendieran a nadar antes de cumplir los 11 años. La ley sigue vigente. En la mayoría de las localidades, la piscina es el edificio más cálido del pueblo. A las 12, las piscinas empiezan a sumirse en la calma del almuerzo. En Reykjavik, la cola del puesto de perritos calientes junto al puerto es de 6 personas. El pedido, cuando llega, es una única frase islandesa pronunciada de un tirón, y se traduce como con todo. Con todo significa, por este orden, ketchup, mostaza marrón dulce, salsa remulade. Cebolla cruda, cebolla frita, una salchicha islandesa de cordero y cerdo de Sláturfélagssuðurlands, un panecillo blanco y tierno. El puesto lleva abierto desde 1937. La fila, este martes de octubre, incluye a un turista de Tokio, un repartidor, un joven que acaba de terminar sus estudios y el alcalde de un pequeño pueblo del oeste del país, cuyo nombre el hombre que está al frente no alcanza a oír bien. Para cuando el puesto cierra a la 1 de la madrugada, las librerías del país ya han cerrado sus puertas.
Sus luces llevan 2 horas apagadas. El primer libro de la mañana siguiente espera sobre un mostrador en Reykjavik aún sin abrir. Cuando la carretera asciende hacia el oeste desde Reykjavik por el páramo de Mosfellsheiði, la temperatura del aire ya ha caído por debajo del punto de congelación. La carretera termina en Thingvellir, 50 kilómetros al este de la capital. Este valle es una grieta tectónica. Las placas euroasiática y norteamericana se separan a un ritmo aproximado de 2 centímetros al año. Y el lugar donde en el año 930 los islandeses reunidos en asamblea se declararon parlamento. Acordaron reunirse cada verano en un afloramiento rocoso de la falla. Acordaron llevar sus disputas ante un consejo de representantes procedentes de las regiones. Acordaron acatar lo que se decidiera. El Althing, la asamblea, ha seguido celebrándose desde entonces, con una interrupción en el siglo XIX. Es el parlamento en funcionamiento continuo más antiguo del mundo. Durante los 3 primeros siglos, las decisiones de la asamblea se memorizaban. No se ponían por escrito. Los hombres que las guardaban en su memoria eran llamados portavoces de la ley. Uno de estos portavoces de la ley fue el historiador Snorri Sturluson, quien, tras concluir su mandato, se retiró a una propiedad en el oeste del país llamada Reykholt y comenzó a poner por escrito lo que nunca antes se había escrito. El baño termal de Snorri en Reykholt, en el que se sumergía mientras redactaba, aún se conserva, con sus escalones de piedra y alimentado por el mismo manantial termal. Snorri escribió la Edda prosaica, lo más cerca que llegó la tradición nórdica de tener un único texto fuente, y la Heimskringla, la saga de los reyes noruegos. Fue asesinado en Reykholt en 1241 por hombres enviados desde Noruega, en la fase final de una lucha por el poder en la que la corona noruega estaba sometiendo la isla a su dominio. La tradición que había plasmado por escrito perduró 800 años después de su muerte. Desde entonces, el país no ha dejado de escribir. Islandia publica más libros per cápita que cualquier otro país del mundo. Aproximadamente 1 de cada 10 adultos islandeses publica un libro en algún momento de su vida. El islandés medio lee 8 libros al año. El novelista Halldór Laxness, nacido en 1902 en una granja a las afueras de Reykjavik, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1955, el único Nobel de Islandia, por novelas que tomaron como tema las granjas más pobres y los pueblos pesqueros del país, y la lengua islandesa como un instrumento de trabajo a la altura de cualquier otro. Está enterrado en Mosfell, un cementerio parroquial a la vista de la carretera de Reykjavik a Thingvellir. En una librería de Laugavegur, en el centro de Reykjavik, un empleado desembala las novedades de otoño. Las cajas contienen novelas, poesía, biografías, álbumes ilustrados infantiles, sagas en traducciones modernas y un recetario sobre pan horneado con calor geotérmico. 6 semanas antes de Navidad, cada hogar islandés recibirá un catálogo impreso con todos los libros nuevos publicados en el país ese año. La industria editorial lanza aproximadamente 800 títulos nuevos en esas 6 semanas.
La costumbre de recibir un libro envuelto la noche del 24 de diciembre se llama Jólabokaflódið, la inundación navideña de libros. La mayoría de los hogares abre los regalos en Nochebuena, come despacio y lee hasta la mañana. Para la noche de Navidad, la librería de Laugavegur ha vaciado sus cajas y parte de sus estantes. El dependiente que desembaló las novedades cierra la puerta con llave a las 6 y está en casa a las 6:15. En un piso del distrito de Vesturber, en Reykjavik, una sola lámpara está encendida a las 11:30 de la noche del 24 de diciembre. El libro está abierto por la primera página. El lector aún no la ha pasado. El chocolate junto a la lámpara es una pequeña tableta plana estampada con el nombre del fabricante. La habitación está cálida. Pero no todos los libros que Islandia ha escrito han sido libros que habría elegido. El capítulo siguiente no lo escribió Islandia, fue escrito para ella. En la mañana del 6 de octubre de 2008, el primer ministro apareció en la televisión nacional y se dirigió al país. El discurso duró 8 minutos. Geir Haarde, que entonces se encontraba en su segundo año como primer ministro, dijo a los islandeses que el Estado estaba a punto de tomar el control de 3 bancos, Glitnir, Kaupthing y Landsbanki, cuyo balance conjunto equivalía a 10 veces el tamaño de la economía anual de Islandia. Los bancos habían contraído enormes préstamos en moneda extranjera durante los 5 años anteriores y también habían prestado en moneda extranjera, pero cuando el mercado crediticio mundial se paralizó en septiembre de ese año, ya no pudieron refinanciar los euros y dólares que debían. Sus depósitos en coronas islandesas no permitían comprar suficiente moneda extranjera para cubrir la diferencia. El país no podía rescatarlos a su escala, porque eran más grandes que el propio país. El Estado se hizo cargo únicamente de lo que se adeudaba dentro de Islandia. Los acreedores extranjeros de los bancos quedaron a merced de recuperar en los tribunales lo que pudieran. Haarde cerró el discurso con las palabras «Dios bendiga a Islandia», y la corona comenzó a perder valor en cuestión de horas. Durante los 5 meses siguientes, perdió aproximadamente la mitad de su poder adquisitivo frente al euro. La palabra para definir aquel momento en islandés pasó a ser hrunið, el colapso. En un piso sobre una tienda de pescado con patatas fritas en el centro de Reykjavik, una familia tenía puesta la retransmisión en un pequeño televisor situado en un rincón de la cocina. La madre estaba junto al fregadero. El padre sostenía al hijo menor. El hijo mayor miraba la pantalla. Ninguno de ellos dijo nada durante largo rato después de que terminara el discurso. La cuenta de ahorros en Landsbanki contenía 16 años de sueldo docente cuidadosamente reservado. La hipoteca se había contratado en francos suizos a un tipo de interés bajo. Para la primavera siguiente, la cuota hipotecaria había aumentado un 60%. El profesor conservó su empleo. La hipoteca fue renegociada finalmente a través de uno de los 3 nuevos bancos estatales del país, creados para hacerse cargo de los restos de los antiguos. En el puerto, las familias pesqueras de Reykjavik siguieron pescando.
La flota pesquera de Islandia era el otro gran balance del país. Más antigua que los bancos, más pequeña que los bancos, más sostenible que los bancos. Los barcos no se habían endeudado en moneda extranjera. Los peces seguían llegando. En el año posterior al colapso, las exportaciones de pescado aumentaron un 16%. Durante los 4 meses siguientes, frente al edificio del Parlamento, entre 2.000 y 3.000 islandeses se congregaron la mayoría de las tardes entre semana, golpeando ollas, sartenes y bidones de petróleo. La prensa la bautizó como la Revolución de las ollas y las sartenes. Para febrero, el gobierno había dimitido. Las elecciones posteriores llevaron al poder a una coalición encabezada por la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del país. En los años siguientes, más de 2 docenas de banqueros islandeses y antiguos directores de bancos fueron condenados por delitos relacionados con el colapso: manipulación del mercado, incumplimiento del deber fiduciario, falsificación de cuentas. Las penas impuestas sumaban en conjunto más de 70 años de prisión. Ningún otro país procesó a un número comparable de ejecutivos bancarios tras la crisis de 2008. La Comisión Especial de Investigación nombrada por el Parlamento islandés publicó en 2010 un informe de 9 volúmenes y 2.400 páginas que detallaba lo que había hecho cada banco. En el aeropuerto de Keflavik, las salidas aumentaron durante 2 años y luego dejaron de crecer. Cerca de 5.000 islandeses se trasladaron al extranjero por trabajo, la mayoría a Noruega, un número menor a Dinamarca y Suecia, y unos pocos a Norteamérica. Para 2014, la mayoría había regresado. La población del país cayó menos del 1% en su punto más bajo y volvió a crecer para 2011. Para 2017, la krona había recuperado aproximadamente el 70% de su valor anterior al colapso. Para 2019, el Producto Interior Bruto del país había superado su máximo de 2007. Para 2024, Islandia recibía cada año un número de visitantes internacionales superior a 5 veces su propia población. Otra mañana, 13 años después, antes del amanecer de un miércoles de marzo de 2021, un oficial de la Estación de Vigilancia Geológica de Reykjanes descolgó el teléfono. La primera erupción del nuevo ciclo había comenzado en Fagradalsfjall. En marzo de 2024, el campo de lava de la península de Reykjanes llegó a 140 metros de la autopista y se detuvo. La península de Reykjanes es el extremo suroccidental de Islandia, donde las placas euroasiática y norteamericana se encuentran con el mar. Alberga el Aeropuerto Internacional de Keflavik, una localidad pesquera llamada Grindavik, el complejo termal Blue Lagoon y la mayoría de las centrales geotérmicas de generación eléctrica de Islandia. Es donde el suelo de Islandia realiza actualmente su labor más estruendosa. Desde 2021, un conjunto de fisuras a lo largo de una sola montaña, Fagradalsfjall, ha entrado en erupción 7 veces, y en cada ocasión se ha cerrado y reabierto la carretera entre Reykjavik y el aeropuerto. Los conductores de autobús que recorren esa carretera han aprendido el ritmo.
En la cocina de una casa en el extremo oriental de Grindavik, una familia desayuna. La radio de la pequeña repisa sobre el fregadero informa del avance actual de la lava. Una fotografía en el frigorífico los muestra en 2019, antes de que comenzaran las erupciones. 3 hijos, 2 padres, la misma cocina. Aún no han terminado del todo las tostadas. A 150 kilómetros al este, el mayor casquete glaciar de Europa por superficie cubre casi el 10% del país. Vatnajökull contiene un volumen de agua que, si se derritiera hoy, elevaría el nivel del mar en todo el mundo aproximadamente 1 centímetro. Desde su flanco sur, el glaciar Breidmerkurjökull desprende icebergs hacia una laguna llamada Jökulsárlón, donde flotan a la deriva en la lenta corriente de agua de deshielo glaciar durante 2 o 3 días, a veces más hasta llegar al mar. Los icebergs que sobreviven al viaje son devueltos por las olas a una playa de arena negra al otro lado de la carretera. Los fotógrafos conocen la playa por un nombre inglés, Diamond Beach, aunque los islandeses la llaman la playa de la laguna. Los icebergs permanecen sobre la arena durante unas horas y luego se derriten o se los lleva la siguiente marea. En las tierras altas, 200 kilómetros al este de Reykjavik, las montañas de riolita de Landmannalaugar se difuminan entre tonos naranjas y ocres hasta un verde pálido, allí donde el musgo ha prendido entre las rocas. La carretera de acceso a la zona permanece cerrada 9 meses al año. Durante los 3 meses en que está abierta, la piscina geotérmica al pie de las montañas se mantiene a 37 grados, la temperatura de un baño, y un pequeño grupo de senderistas pasa por ella cada atardecer. Al sur de Landmannalaugar se alza el volcán Hekla. Desde 1970, Hekla ha entrado en erupción a intervalos de aproximadamente una década. En 1970, 1980, 1991 y 2000. La montaña ha permanecido inactiva desde 2000. Según ese ritmo reciente, la próxima erupción ya debería haber ocurrido. El calor que libera el suelo se ha convertido desde la década de 1930 en la fuente de energía doméstica del país. El agua geotérmica calienta 9 de cada 10 hogares islandeses. El agua que llega a un grifo de Reykjavik emerge del suelo a 80 grados y desprende un leve olor a azufre. La electricidad de Islandia se produce casi enteramente a partir de ríos y vapor, con un coste unitario tan bajo que fundiciones de aluminio de Noruega y Suiza han construido 3 plantas en las costas islandesas para aprovecharlo. De vuelta en la grieta del suroeste, el antiguo lugar de reunión del Parlamento en Thingvellir se alza entre 2 paredes rocosas que se están separando. Las placas se separan aproximadamente 2 centímetros al año. El emplazamiento del primer parlamento del país, de una forma pequeña pero mensurable, ya no es el mismo lugar que era cuando la asamblea se reunió allí por primera vez en el año 930. El país es más joven que su parlamento. La tierra sobre la que se asienta Islandia aún se está formando. Al final del día, el campo de lava de la península se ha enfriado en los bordes y ha formado una costra, y el centro aún está rojo. En
Hofsós, el cartero ha terminado su segunda ronda. La bahía de Skagafjörður está oscura. En Reykjavik, la piscina municipal está cerrando. El socorrista apaga las luces fila por fila. En Akureyri, las esquelas de la radio se leyeron hace 7 horas. Los nombres se repetirán mañana. La carretera de circunvalación que rodea el país tiene 1.322 kilómetros. La mayoría de los islandeses la han recorrido en coche, pero no en un solo viaje. El campo de lava de Reykjanes se detuvo a 140 metros de la carretera en marzo de 2024. La carretera reabrió en mayo. El Parlamento de Islandia se ha reunido de una forma u otra durante 1095 años. Algunos países aún están convirtiéndose en sí mismos. Otros llevan todo este tiempo contándose a sí mismos. El cartero camina a casa. El volcán de la península mantiene su pequeño aliento de vapor.